Sin una conclusión definitiva, todos creían saber la respuesta durante. La verdad, por incómoda que resulte, es que las mujeres no siempre eligen al mejor hombre. De hecho, muchas veces eligen al menos al que nadie esperaría. Y no se trata de dinero, apariencia ni fuerza. Es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con la energía, la presencia y lo que despierta en lo más profundo de su ser. Pero espera, eso no es todo. ¿Por qué? ¿Alguna vez has visto a una mujer increíble con un hombre que parece no tener nada de especial? Y te preguntas, ¿qué le ve ella? Bueno, esa es una pregunta que casi nadie se atreve a responder. Vamos a entrar en ese terreno donde la lógica deja de tener sentido. Donde la atracción no se explica con palabras, sino con emociones. Donde los gestos valen más que los regalos, y donde un silencio puede tener más peso que 1000 cumplidos. La cuestión es esta: las mujeres no se acuestan con el hombre correcto, se acuestan con el que las hace sentir vivas. Y así, porque cuando un hombre logra despertar algo dentro de ellas, una emoción, una duda, una sensación de intriga, algo en su interior se activa. No importa si lo entienden o no. Es biológico, es emocional, es humano. Sí, puede que algunos no quieran oír esto, pero la atracción femenina no sigue las reglas que nos han enseñado. No obedece a la lógica del chico perfecto. Punto. Tranquilo, esto es solo el principio. ¿Por qué? Y esa es la parte más interesante, porque hay 3 tipos de hombres que, sin ser los más deseables a primera vista, terminan siendo los más irresistibles. 3 arquetipos que hoy vais a descubrir quiénes son. ¿Cómo? La mayoría de la gente cree saber lo que quieren las mujeres. Hablan de amor, seguridad, compañía, y, por supuesto, todo eso suena maravilloso. Pero la realidad es que lo que las mujeres dicen querer y lo que realmente las atrae son 2 cosas completamente distintas. Y aquí es donde comienza el punto que casi nadie se atreve a abordar. El comportamiento femenino no se rige únicamente por palabras, promesas o buenas intenciones, se guía por algo mucho más sutil. Algo que sucede en el silencio, en una mirada, en la forma en que un hombre la hace sentir. Pero espera, eso no es todo. Porque lo más curioso es que, aunque diga que quiere estabilidad, una relación tranquila o alguien que la entienda, en el momento en que sus instintos se imponen, todo cambia, la emoción seria. Puede que admire a un hombre amable, respetuoso e incluso inteligente. Pero desearlo, esa es otra historia, y aquí es donde mucha gente se confunde. El deseo no es una elección consciente. Es una respuesta interna, casi primitiva. ¿Y sabes qué es aún más interesante? Muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de esto. Por eso, con tanta frecuencia terminan involucrándose con el tipo de hombre que juraron evitar. Y tal vez ya hayas visto que esto sucede. Esa mujer que decía querer un hombre estable, responsable y maduro, y de repente se involucra con alguien completamente diferente. Alguien que la hace sentir viva, aunque solo sea por un corto tiempo. Era como si algo en su interior le dijera: este es el momento. Pero hay un detalle que casi nadie nota. El deseo femenino no surge de las promesas, sino de la presencia. Ella no conecta con la gente que habla demasiado, sino con aquellos que transmiten algo, incluso sin decir una palabra, y eso es precisamente lo que distingue a los hombres comunes de aquellos que dejan huella. El vídeo muestra que cuando observamos lo que hacen las mujeres, y no solo lo que dicen, comienza a emerger un patrón. Existen ciertos tipos de energía masculina que despiertan algo profundo en su interior, algo que no se puede forzar ni fingir. Y ahí reside el verdadero secreto. No se trata de ser guapa, rica o graciosa, se trata de comprender cómo un hombre hace sentir a una mujer. Porque, al final, puede que olvide lo que él dijo, lo que le dio, lo que le prometió, pero nunca olvidará cómo la hizo sentir. Y es en ese punto donde todo cambia. Cuando siente esa energía, ese impacto emocional, su cuerpo y su mente se alinean en una misma dirección. Ella no piensa, simplemente reacciona. Pero espera, detrás de todo esto hay algo más profundo. Porque si el deseo no es racional, ¿qué es lo que realmente lo despierta? Aquí es donde entra en juego la psicología de la atracción, y la razón por la que algunas conexiones parecen mágicas, mientras que otras simplemente no ocurren. Y eso es precisamente lo que viene a continuación. Deseo, esa palabra, tan simple, pero tan difícil de comprender. Durante mucho tiempo intentaron explicarlo lógicamente, como si fuera una ecuación predecible, algo que se pudiera controlar. Pero el deseo no es lógico. Es instintivo, emocional y, sobre todo, impredecible. Y cuando hablamos del deseo femenino, la cosa se complica aún más, porque con no visto después. Pero esperen, eso no es todo, porque la verdad es que el deseo femenino no sigue la lógica social, ni obedece a patrones fijos. No se trata de dinero, ni del cuerpo perfecto.
Se trata de crear oportunidades. La psicología lo explica de forma sencilla. El cerebro humano busca estimulación. Por eso muchos hombres se frustran al intentar ser perfectos, creyendo que cuanto más complacientes sean, más deseables serán. Pero el deseo no proviene de la comodidad, proviene del contraste. Aparece cuando hay un toque de imprevisibilidad, cuando algo rompe las expectativas y despierta la curiosidad. Es como si el cerebro dijera, espera, ¿qué es esto? Y en ese momento, ella ya está involucrada emocionalmente, incluso sin comprender por qué. Y hay otro detalle que poca gente conoce. El deseo femenino es fluctuante. Por lo tanto, un día podrías sentir un gran interés y al día siguiente casi ninguno. No se trata de falta de coherencia. Es biología. El cerebro femenino es sensible a las emociones y la energía que transmite un hombre. Cuando él se muestra seguro, auténtico y presente, ella lo percibe. Cuando intenta forzar algo, ella simplemente se desconecta. Y aquí es donde la psicología del deseo se vuelve fascinante, porque todo gira en torno a la percepción del valor. Cuando una mujer se da cuenta de que un hombre no depende de su aprobación, que está bien con o sin ella, su cerebro lo interpreta como alguien de gran valor. Y aparece el deseo, casi como un reflejo. Pero esperen, hay algo aún más interesante. Existen 3 tipos de hombres que desencadenan este tipo de respuesta emocional casi automática. 3 perfiles que, incluso sin mucho esfuerzo, logran crear este campo magnético de atracción. Y en el siguiente punto, comprenderás exactamente quién es el primer tipo. Alguien que posee algo que no se puede comprar ni aprender fácilmente. Un tipo. Estar presente. Hay un tipo de hombre que no necesita decir mucho para llamar la atención. No necesita alardear de su presencia ni demostrar su valía. Simplemente está ahí. Y punto. No es el más bonito, ni el más rico, ni el más divertido. Pero tiene algo que simplemente te atrae. Este es el hombre del momento, un hombre que vive el presente con una naturalidad casi hipnótica. No busca la aprobación, no intenta impresionar, y quizás ese sea el verdadero secreto. Pero esperen, eso no es todo. Porque lo que lo hace irresistible no es lo que hace, sino en lo que se mete. Hay algo en su postura, en su mirada, en el ritmo tranquilo de su voz, que comunica confianza. Una confianza que no proviene del ego, sino de la autenticidad. Es el tipo de hombre que no necesita ser elegido para conocer su propio valor. Y las mujeres se dan cuenta de esto, aunque no lo comprendan racionalmente, lo sienten. Eso es todo paradójicamente, eso es precisamente lo que los une. El hombre del momento tiene algo que todos desean, pero que pocos logran mantener. Una presencia genuina. Ella no planea lo que va a decir. No ensaya sus gestos, no mide sus reacciones, edad con. Pero lo más curioso es que esa calma resulta magnética mientras muchos intentan controlar la situación. Él renuncia al control mientras otros buscan llamar la atención, él no la necesita y. Cuando las mujeres interactúan con este tipo de hombre, sienten algo que rara vez experimentan. Una intensa tranquilidad. No hay necesidad de demostrar nada. No hay prisa, no hay ningún juego y esto despierta en ellos un deseo silencioso. La voluntad de descubrir más, de acercarse, de comprender por qué parece tan tranquilo. Pero hay otro detalle que poca gente nota. La presencia de este tipo de hombre desencadena una profunda respuesta en el inconsciente femenino. Cuando Y se siente segura de sí misma, pero al mismo tiempo curiosa, ella siente que él es un refugio seguro, pero también un misterio, y esta combinación es prácticamente irresistible. Es como si dijera, sin palabras, no necesito que me elijas, pero si quieres, puedes venir conmigo, y este sencillo gesto de libertad se transforma en puro magnetismo. El hombre del momento no es el que persigue cosas, se trata de seguir tu propio ritmo y hacer que los demás se adapten a él. Él no compite por llamar la atención, la atrae de forma natural. Y lo más interesante es que cuanto más fiel se mantiene a sí mismo, más intenso se vuelve el deseo que despierta. Pero espera, aún hay más, porque esa presencia, esa tranquilidad, esconde un poder que va más allá de la autoconfianza. El siguiente tipo de energía es lo que distingue al hombre promedio del hombre que deja una huella profunda. El poder de la indiferencia. Algo que pocos comprenden, pero que lo cambia todo cuando se domina. Hay algo profundamente enigmático en un hombre que no busca complacer, alguien que no se apresura a responder, que no intenta demostrar nada, que simplemente sigue su propio camino y. Porque, al contrario de lo que muchos creen, la atracción no surge de la persistencia, en casos de necesidad. Y el hombre indiferente, el que no depende de la aprobación de nadie, posee un poder silencioso, un poder que intriga, desarma y atrae. Pero esperen, eso no es todo, porque esta indiferencia no es frialdad, sino control. Es la capacidad de mantener el propio centro, incluso cuando el mundo intenta alejarte de él. ¿Y qué sucede cuando una mujer siente esto?
Algo cambia en su interior. Ella se da cuenta de que no tiene el control. Vamos. Un hombre indiferente no persigue a la gente, no mendiga, no dramatiza las cosas, simplemente lo es, y el hecho de que no necesite nada crea una poderosa tensión. Porque, para el inconsciente femenino, aquello que es difícil de conseguir adquiere un valor instantáneo. Lo más curioso es que este tipo de comportamiento desencadena una respuesta casi biológica. El cerebro humano asocia la escasez con la importancia. Para el hombre indiferente, precisamente porque no está disponible en todo momento, desencadena esta sensación de escasez emocional. Es en este punto donde nace un deseo intenso. Ella empieza a preguntarse qué estará pensando él, si está interesado, si hizo algo mal, y sin darse cuenta, comienza a ocupar un espacio en su mente. Pero hay un detalle que pocos comprenden: la verdadera indiferencia no se puede fingir. Se trata de tener tanta seguridad en quién eres que las opiniones de los demás no te definan en absoluto. Se trata de ser lo suficientemente completo como para no depender de la atención. Y esto, paradójicamente, hace que la atención llegue de forma natural. Mientras que la mayoría intenta demostrar su valía, el hombre indiferente demuestra su valía a través de su forma de vida. Él no compite, no se compara con nadie, no necesita vencer a nadie y las mujeres se dan cuenta de esto. Aun sin comprenderlo, pueden percibir cuando un hombre tiene esa energía. Él no intenta ser elegido, pero de alguna manera, siempre lo es. Después. Y lo más interesante es que esta indiferencia genera una especie de magnetismo que no depende de la belleza ni del estatus, todo depende de tener un buen conocimiento de los coches. El hombre que se domina a sí mismo es el que despierta el deseo en los demás. Pero espera, todavía existe un tipo de hombre que va más allá. Un tipo que mezcla esta calma con algo aún más peligroso. Lo contrario, ahora llega la parte más interesante. Hablemos del tipo de hombre que más vuelve locas a las mujeres, el que no se deja poseer por completo. Hay un tipo de hombre que atrae la atención sin siquiera intentarlo. No es la más bonita ni la más rica, pero tiene algo que llama la atención. Es el hombre del momento, el que vive el presente con calma, confianza y una presencia casi magnética. Habla poco, tiene una mirada firme y nunca parece necesitar aprobación. Mientras otros intentan impresionar, él simplemente es. Su tranquilidad transmite fuerza. Su silencio despierta curiosidad. Y lo más interesante es que no busca ser elegido. Simplemente está ahí, en control de sí mismo. Las mujeres lo notan inmediatamente, sienten que él no depende de ellos, y paradójicamente, eso es lo que les atrae. El hombre de momento posee algo raro. Una energía estable que combina confianza y misterio. Con él, todo parece sencillo, natural, sin prisas. Esta presencia despierta en ellos una mezcla de confianza y deseo. Quieren comprender que lo hace tan diferente, tan libre, y el secreto reside en su actitud. No compite, no fuerza, no insiste. Cuanto menos intenta complacer, más interesante se vuelve. El hombre del momento no persigue, atrae, no habla mucho, pero cuando lo hace, se le escucha. Su calma es poder, y su indiferencia, una invitación silenciosa. Pero espera, eso no es todo, porque este comportamiento tiene un nivel más profundo, un punto en el que la tranquilidad se convierte en un arma de atracción. Es el poder de no necesitar, de no depender, de simplemente dejar que las cosas lleguen, y eso es precisamente lo que viene a continuación. El poder de la indiferencia. Hay algo casi hipnótico en un hombre que no muestra necesidad, no mendiga atención, no intenta demostrar nada, y precisamente por eso se separa. El poder de la indiferencia no es frialdad, sino control. Es la capacidad de no reaccionar ante aquello que no merece una reacción, mientras otros pierden el equilibrio intentando complacer a los demás. Él mantiene su propio centro, pero espera, aún hay más. Porque cuando un hombre demuestra que no necesita ser elegido, no suplica, no se justifica, no insiste, él simplemente mantiene el ritmo, y quien quiera seguirle el paso, puede hacerlo. La indiferencia tiene un poderoso efecto psicológico. Activa el instinto de conquista. Cuando percibe que es difícil contactar con él, su cerebro empieza a trabajar para llamar su atención. Es el mismo mecanismo de recompensa que te hace desear lo que parece escaso. Y aquí, un hombre indiferente no necesita distanciarse por completo. Simplemente no persigue mensajes, no intenta demostrar su interés a cada instante, y es precisamente por eso que, cuando le aparece, todo adquiere más valor. Su presencia se vuelve rara, y lo raro se vuelve deseado. El secreto reside en el equilibrio. Mostrar interés, pero nunca dependencia. Presta atención, pero sin prisas. La mujer percibe que él tiene control sobre sí mismo, y eso le resulta atractivo. En última instancia, la verdadera fortaleza reside en no reaccionar ante el caos emocional. Y cuando se da cuenta de que no puede manipular sus emociones, algo cambia. Ella comienza a buscar, a poner a prueba,
a intentar descifrar lo que él siente, y aquí. El poder de la indiferencia es, fundamentalmente, el poder de la libertad. El hombre que no necesita es el hombre que, y esa libertad emocional es lo que le diferencia de los demás. Pero espera, porque existe un tipo de hombre que va más allá de la indiferencia. Un tipo que combina misterio, deseo e inaccesibilidad en dosis casi perfectas. Él es el más intrigante de todos. El párrafo. Y de ellos vamos a hablar ahora. Es el tipo de persona que despierta curiosidad incluso antes de decir una palabra. No está disponible todo el tiempo, no responde de inmediato y nunca parece estar completamente atado a nadie. Este hombre tiene algo que lo distingue. El misterio. Él no se explica, no lo revela todo, y eso deja a cualquier mujer intrigada. Su inaccesibilidad crea una sensación casi magnética. Es como si necesitara descifrarlo. Siempre parece tener un pie dentro y otro fuera, y es precisamente esa imprevisibilidad lo que lo hace tan adictivo. Pero espera, eso no es todo. Porque el secreto de este tipo de hombre reside en él sabe cuándo prestar atención y cuándo alejarse. Cuando él muestra interés por un momento y luego desaparece, ella lo echa de menos. Cuando él regresa, el simple acto de hablar con ella se convierte en una recompensa. Esta fluctuación crea un fuerte vínculo emocional, casi como una adicción. Un hombre inaccesible no tiene por qué ser arrogante. Lo que lo hace irresistible es el hecho de que su vida no gira en torno a nadie más. Él tiene sus propias metas, prioridades y secretos. La mujer siente que necesita ganar espacio con él, tienes que ganártelo, y aquí esta alternancia constante mantiene vivo su interés. Es un juego emocional silencioso pero muy efectivo. Ahora llega la parte más interesante. El hombre inaccesible despierta deseo no porque de poco, sino porque da selectivamente. Cuando presta atención, lo hace con mucha intensidad. ¿Pero qué? Y esta montaña rusa emocional crea una tensión que su mente confunde con verdadera pasión. Representa el misterio, el desafío, lo prohibido, y los seres humanos se sienten atraídos naturalmente por aquello que no pueden controlar. Por lo tanto, aun sabiendo que podría salir lastimada, continúa intentando descifrarlo. En definitiva, el hombre inaccesible es un reflejo de un deseo ancestral. Conquistar lo imposible, y mientras mantenga ese aura de misterio y distancia, seguirá siendo el tipo de persona que ella no puede olvidar. Pero espera, porque hay algo aún más poderoso que el misterio y la ausencia. Te hace sentir. El siguiente tipo es el que despierta emociones que ninguna mujer puede controlar. Existe un tipo de hombre que no necesita una apariencia perfecta ni un estatus elevado. Él se gana a la gente de una manera diferente, haciéndole sentir. Él evoca emociones intensas, y eso es lo que lo hace inolvidable. Cuando una mujer está en presencia de este hombre, algo cambia en su interior. Siente adrenalina, curiosidad, nerviosismo, incluso miedo. Este tipo de hombre no busca controlar, provoca sin esfuerzo. Esto no se trata de manipulación, se trata del presidente. Vive intensamente, habla con sinceridad y transmite una energía que despierta el subconsciente femenino. Con él, cada momento parece diferente, impredecible, lleno de vida. Y hay un detalle más que poca gente nota. Las mujeres no conectan profundamente con aquellos que son simplemente buenos o correctos, se conectan con aquellos que les hacen sentir. Puede ser ira, pasión, celos, curiosidad. Lo importante es generar emoción, porque donde hay emoción, hay conexión. Este hombre entiende algo que muchos ignoran. El corazón humano no busca la estabilidad total, sino la intensidad. Aunque el tiempo pase, aún recuerda cómo se sentía cuando estaba cerca de él. Un hombre que evoca emociones no necesita esforzarse mucho para ser recordado. Tu energía, tu mirada, tu presencia son suficientes. Ayuda a las mujeres a romper con la rutina, sentirse vivas y experimentar sensaciones que habían permanecido latentes durante mucho tiempo, y es química. Pero espera, aún hay más. Porque este tipo de hombre revela uno de los mayores secretos del deseo femenino. Le hace vibrar. Y por eso, incluso cuando intenta resistirse, el instinto prevalece. Este hombre puede ser el más peligroso de todos, porque despierta algo que va más allá de la atracción. Despierta un sentido de nosotros. Por eso las mujeres suelen distanciarse de quienes son predecibles y persiguen a quienes les hacen sentir algo intenso.